El día de hoy hablaremos sobre el tinnitus, qué es, por qué se da, cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento. Algunos aspectos generales que hay que saber sobre el tinnitus es que este es un fenómeno perceptivo que consiste en un sonido persistente que el paciente va a estar escuchando pero que no está presente en el ambiente. Otro aspecto general que tenemos que saber es que el tinnitus es un síntoma y no una enfermedad. En teoría es un síntoma de una condición subyacente. También hay que saber que la principal característica de este sonido es que proviene de dentro del paciente. Usualmente va a ser unilateral, entiéndase de un solo oído, pero puede llegar a afectar ambos oídos. Y hay que saber que puede variar en tono e intensidad, y los pacientes lo han llegado a describir como un rugido, como un silbido, a manera de susurro o timbre, como un clic, o inclusive como un tinnitus pulsátil, entiéndase pues que pulsa. También hay que saber que es mucho más molesto en ambientes callados, particularmente por las noches cuando el efecto enmascarante del ruido del ambiente llega a desaparecer y pues estamos solamente escuchando este tinnitus. Abordando un poco la patología, hay que saber que se debate el por qué aparece el tinnitus. Sin embargo, hay teorías que postulan que se da debido a un daño en la cóclea, u otra teoría es la actividad neuronal anormal en las vías auditivas y en la corteza auditiva. Vamos a abordar un poquito más esta teoría y hay que saber que normalmente el sonido que percibimos se da cuando las ondas de sonido entran al canal auditivo y hacen vibrar nuestro tímpano, nuestra cadena osicular, y esto se transmite a la cóclea. De aquí se va a transmitir a nuestro cerebro y específicamente a la corteza auditiva. La corteza auditiva está dividida en diferentes áreas que son responsables de procesar diferentes tonos de sonido de una manera similar a las teclas de un piano. En una situación normal siempre hay una actividad neuronal basal en la corteza auditiva. Cuando hay sonido presente, esta actividad neuronal incrementa por arriba de esta línea basal. Cuando no hay sonidos presentes, la actividad neuronal se encuentra en su estado basal o en su línea basal, lo que establece un código neuronal para el silencio. Cualquier cosa que nos disminuya la audición puede llegar a alterar este, entre comillas, piano interno en nuestra corteza auditiva, como lo son los medicamentos, los ruidos fuertes o simplemente la edad puede llegar a alterar este mecanismo. Con menores señales provenientes de la cóclea, los sonidos captados generan señales nerviosas más débiles y para compensar esto, el cerebro dedica más energía a monitorear la vía de la audición. Esto es similar a una televisión de antena, la cual necesitamos redireccionar esta antena para obtener una mejor señal. El cerebro de la misma manera modifica su actividad neuronal para intentar tener una mejor señal. El incrementar esta actividad neuronal en esta área tiene como fin pues ayudar a procesar las señales auditivas débiles. Sin embargo, también puede modificar la línea de base del silencio de tal manera que la falta del sonido ya no es silenciosa de cierta forma. Últimamente, con la reducción de la actividad neuronal de las áreas de la corteza cerebral que son afectadas por la pérdida de la audición, los nervios que inervan esta área empiezan a activarse espontáneamente y de una manera no regulada, a lo que se le llama sincronización neuronal. Y esta actividad aumentada y desregulada es lo que nos va a estar causando la percepción del tinnitus. Similar al fenómeno del miembro fantasma, por ejemplo, cuando se amputa una pierna, podemos pensar del tinnitus como un sonido fantasma después del daño o, entre comillas, la amputación de un trayecto de nuestra vía auditiva. Entonces, pues todavía lo estamos sintiendo. También es importante notar que en un ambiente callado, la gran mayoría de las personas van a experimentar un tinnitus y esto se va a volver más evidente conforme más atención le empecemos a prestar. Viendo entonces ya los tipos de tinnitus, hay que saber que tenemos de dos: el subjetivo, el cual es el más común, y este tinnitus subjetivo puede ser escuchado únicamente por el paciente. Otro tipo de tinnitus es el objetivo, el cual es mucho más raro, pero puede ser escuchado tanto por el paciente como por el examinador, y esto generalmente es mediante el uso de un estetoscopio. Viendo entonces algunas causas de tinnitus, vamos a empezar con las causas del tinnitus subjetivo. Las causas otológicas, entiéndase del oído, puede ser simplemente por un cerumen impactado, por fluido en el oído medio, como por ejemplo por una otitis serosa, en el contexto de una otitis media aguda o una otitis crónica, en la enfermedad de Meniere, en la presbiacusia, la cual es la pérdida de la audición conforme a la edad. También podemos experimentar tinnitus por una hipoacusia inducida por un trauma
acústico por un sonido muy fuerte, como cuando explota algo o se dispara un arma de fuego, en la pérdida aguda neurosensorial de la audición, en una exposición prolongada a un ambiente ruidoso. Esto hay que saber, por ejemplo, en un concierto, esto puede llegar a ocasionar daño a las células ciliadas de nuestro oído interno. También se puede llegar a causar por un neurinoma del acústico, una disfunción de la trompa de Eustaquio, etcétera. Viendo algunas causas metabólicas, podemos llegar a experimentar el tinnitus por hipertiroidismo o hipotiroidismo en pacientes obesos, pacientes con hiperlipidemia, en anemia, diabetes o en pacientes que tengan deficiencia de vitaminas, por decir un ejemplo en la deficiencia de la vitamina B12. Algunas causas neurológicas puede ser un golpe fuerte en la cabeza, una fractura en el hueso temporal, en pacientes que tengan esclerosis múltiple, pacientes que hayan sufrido de una hemorragia intracerebral o de un evento vascular cerebral. Algunas causas cardiovasculares puede ser la hipertensión, una hipotensión, anemia, arritmias cardíacas, arteriosclerosis o una estenosis de la arteria carótida. Algunas causas farmacológicas pueden ser el uso de diuréticos de asa en pacientes hipertensos, el uso de algunos antibióticos, por decir la gentamicina, o pacientes que están bajo quimioterapia, como puede ser con el cisplatin. Y también hay que saber que el tinnitus puede ser causa de causas psicogénicas como la ansiedad y la depresión. Por último, viendo el tinnitus objetivo, el cual, como ya lo dijimos, puede ser notado también por el médico que está examinando al paciente con tinnitus. Podemos tener causas vasculares como malformaciones auriculoventriculares, como un glomus, aneurismas o malformaciones venosas. También podría ser por un mioclonus palatal o una disfunción temporomandibular. En cuanto al diagnóstico, nos tenemos que enfocar en la historia clínica. Si el tinnitus está en sincronía con los latidos del corazón, pues nos va a llevar muy probablemente a que la causa sea de etiología cardiovascular. Hay que saber si nuestro paciente tiene otras comorbilidades o si ha sufrido algún traumatismo en la cabeza previamente, como ya lo mencionamos. Se debe de realizar una otoscopía para evaluar el canal auditivo y la membrana timpánica para descartar otras causas atribuibles al tinnitus. La más simple de estas, como ya lo dijimos, pues un tapón de cerumen. Hay que realizar una acumetría con diapasones. También es necesario realizar una audiometría debido a que el tinnitus se presenta muy comúnmente con la pérdida de la audición. También se deberán de estudiar los pares craneales del paciente y asimismo su balance. También es importante saber que si se sospecha de alguna tumoración como un paraganglioma de origen vascular o una tumoración retrococlear, esto es más hacia el oído interno como un schwannoma vestibular, se deben de solicitar estudios de imagen como una tomografía o una resonancia magnética contrastada. Y ahora, pues viendo el tratamiento, de nuevo hay que hacer hincapié en que el tinnitus es un síntoma y no una enfermedad. Cuando sea posible, la causa debe de ser identificada y tratada. Por ejemplo, si el tinnitus es causado por algún medicamento que esté tomando nuestro paciente, este debe de ser descontinuado bajo los criterios del médico. Si el paciente tiene una pérdida de la audición, un auxiliar auditivo puede llegar a disminuir el tinnitus, como ya lo comentamos previamente. También hay que saber que cuando no se identifica una causa del tinnitus, algunas modalidades del tratamiento pueden incluir la psicoterapia. El paciente debe de aprender a vivir con el tinnitus. Puede ser útil la terapia cognitivo-conductual y hay que saber que si nuestro paciente sufre de estrés o de una ansiedad importante, es muy necesario tratar esto debido a que se puede perpetuar un círculo vicioso. Explicando un poquito más esto, el estar muy consciente del tinnitus puede causar una reacción negativa en el paciente, lo que le va a incrementar el estado de alerta perpetuando el tinnitus crónico, es decir, que va a seguir pensando en el tinnitus una y otra vez, lo que nos va a llevar de nuevo a estar consciente todo el día de este tinnitus. Entonces, mientras más lo piense el paciente, más se va a exacerbar este síntoma. Otras modalidades de terapia pues pueden ser técnicas de relajación y de biofeedback. En algunos casos podemos llegar a utilizar sedación y tranquilizadores. Estos pueden ser necesarios en las fases iniciales hasta que el paciente se haya acostumbrado al síntoma y por lo general se pueden llegar a utilizar benzodiazepinas. También se puede llegar a enmascarar el tinnitus. Hay que saber que el tinnitus es más molesto cuando nuestros alrededores son callados. Entonces, algo muy simple como por ejemplo utilizar un ventilador o inclusive un reloj de manecillas que haga mucho ruido, nos puede ayudar a enmascarar un poquito este tinnitus. También el uso del auxiliar auditivo en personas con
pérdida de la audición, no solo ayuda con la audición, sino que también nos va a estar ayudando con el tinnitus. Se puede optar por la terapia de ruido blanco, y esto es sonidos de lluvia, sonidos de aves, sonidos de olas del mar, etc. También cambios en la dieta se han visto que pueden ayudar un poco en el tinnitus, como lo es el disminuir la ingesta de sal. Se puede optar por neuromoduladores acústicos que pueden reducir y revertir la sincronía neuronal, que ya lo hablamos previamente, o enmascaradores de tinnitus que pueden ser utilizados en pacientes que no tienen una pérdida de la audición, en contraste con pacientes que utilizan el auxiliar auditivo por una hipoacusia. Estos dispositivos pueden proveer un periodo libre de tinnitus por algunas horas, y esto es debido al fenómeno de la inhibición residual, que va a ser tema de otra clase. También existe un tipo de terapia que se llama terapia de reentrenamiento de tinnitus, y consiste en atenuar las conexiones entre los sistemas auditivo, el límbico y el autonómico, y así crear una habituación al tinnitus. Este tipo de terapia ocurre en dos niveles: la habituación de la reacción, esto que es el desacoplamiento del cerebro y del cuerpo de las reacciones negativas al tinnitus. Y el segundo nivel es la habituación al tinnitus, consiste en bloquear la actividad neuronal relacionada con el tinnitus para alcanzar el nivel de conciencia. Esto es que los pacientes con esta terapia que sufren de tinnitus pierden la conciencia sobre el tinnitus, es decir, que no se dan cuenta. Asimismo, no les molesta cuando es que lo llegan a percibir. Hay que saber que este tipo de terapia necesita un largo periodo de entrenamiento, que es de alrededor de 18 a 24 meses, pero se ha reflejado que hasta 80% de los pacientes refieren una mejoría notable. Ya por último, es importante recalcar que para el tratamiento especializado se debe de consultar con un otoneurólogo o un otorrinolaringólogo, quienes van a ser los especialistas en el oído y sus afecciones. Por último, me gustaría saber si has sufrido algún tipo de episodio de tinnitus, y si nos pudieses compartir tu experiencia con el mismo y cómo has lidiado con este síntoma. Y también, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, por favor no olvides de suscribirte al canal. Si tienes alguna duda o comentario, lo puedes dejar abajo en la caja de los comentarios o a través de nuestras redes. Muchas gracias y hasta luego.